estas tres palabras: perimenopausia, menopausia y posmenopausia. Bienvenidas a Sin Reglas, un podcast donde aprenderemos sobre los diferentes temas que nos envuelven en esta etapa de nuestras vidas. Somos Lao y Vale y queremos romper las reglas juntas. Iniciemos este nuevo episodio ya. Hola, bienvenidas a un nuevo episodio de Sin Reglas Podcast. Durante años, cuando hablamos de menopausia, todo se reducía a una palabra: hormonas. Estrógeno alto, estrógeno bajo, terapia o no terapia. Pero hoy la ciencia nos está mostrando algo mucho más complejo y más poderoso. Tu cuerpo no solo produce hormonas, también transforma, la recicla y las elimina. Y en ese proceso hay un actor clave del que casi no se habla: tu microbiota. Hoy vamos a entender cómo el intestino influye directamente en la síntesis, la regulación y el equilibrio de los estrógenos. Nos acompaña la doctora Michelle Fournier, médico funcional con un enfoque integral en salud hormonal, metabolismo y microbiota. Bienvenida, doctora. Es una especialista que entiende que la salud femenina no se trata de partes aisladas, sino que trabajan sistemas juntos en conjunto. Doctora, bienvenida. Hoy queremos entender algo que puede cambiar completamente cómo vemos la menopausia. Muchísimas gracias, chicas, por la invitación. Estoy sumamente feliz de estar acá y de aportar un granito de arena a todas aquellas que escuchen el podcast y que necesiten entender un poquito del proceso. Perdón, es que a veces se nos corre el micrófono. Bueno, Doc, empecemos. Para empezar, desde lo que es más básico, ¿qué es la microbiota y qué rol tiene en la salud hormonal femenina? Hemos tenido un episodio que hablamos un poquito enfocados en la parte nutricional, pero verlo ahora desde esta parte funcional y todo esto, cuéntanos un poquitito. Ok, de acuerdo. Primero que todo, entender que la microbiota es un conjunto de microorganismos que viven en nuestro intestino y que no solo nos van a ayudar a digerir los alimentos, sino también nos van a ayudar a procesar las hormonas, tanto a nivel hormonal femenino como el sistema inmunológico también nos los van a ayudar a manejarlo y a influir en este sistema. ¿Cómo se conecta el intestino con el sistema endocrino? Ok, el intestino y el sistema endocrino están conectados por un eje que existe entre el intestino, el cerebro y las hormonas. Entonces, lo que pasa es que el intestino y esta microbiota me van a ayudar a modular la producción y el metabolismo del sistema hormonal femenino. Ok. ¿Y qué es el estroboloma? ¿Y por qué es clave en esta etapa? Una palabrilla un poquito complicada y nueva para el diccionario. Y nueva, pero sumamente importante. El estroboloma es el conjunto de las bacterias intestinales dirigidas a metabolizar estrictamente los estrógenos. Entonces son claves porque dependiendo de este estroboloma, así me va a circular la hormona dentro del cuerpo o más bien se me va a ir la hormona del cuerpo, ¿verdad? Entonces este me va a ayudar a eso. Me acaba de explotar el cerebro en este momento porque esa parte no la tenía idea. Pues sí. Ok, ¿y la microbiota realmente puede influir en los niveles de estrógeno? Sí. Resulta que influye directamente en cómo el estroboloma me va a ayudar a regular la actividad o la inactividad de la hormona de estrógeno. Entonces, sí, definitivamente es directo, la influencia es directa. Y se podría decir, doctora, que la microbiota participa en la síntesis y metabolismo de los estrógenos. Sí, básicamente esto es lo siguiente. La microbiota tiene estroboloma. El estroboloma son los integrantes de estas bacterias buenas que tienen un laboratorio específico, imaginarse como trabajadores de un laboratorio, que van a venir a regular cuando ellos obtienen el estrógeno, van a venir a regular si lo activan o si lo inactivan. O sea, si el cuerpo trabaja con ellos en sangre o lo desechamos por heces, ¿verdad? Básicamente. Entonces, estos pequeños trabajadores, cuando les llega el estrógeno, lo que van a hacer es reciclarlo
guardarlo en frasquitos y decirlo, lo mando por la tubería de la sangre y lo vamos a reutilizar, lo vamos a activar. Le echan diferentes sustancias para activarlos, ¿verdad? Que se llaman metabolitos. Okay. O agarran otros y los inactivan con otras sustancias y los mandan por la otra tubería. Los desechamos. Entonces, este estroboloma son estos trabajadores. Si el laboratorio está mal, si faltan los trabajadores o si no hay suficientes químicos o ingredientes para activar o inactivar, se desequilibra, hay un desequilibrio evidente y esto hace que o tengamos más hormonas o menos hormonas activas, ¿verdad? Podemos decir que existen estrógenos circulando mal en el cuerpo. Sí podemos decir definitivamente porque entonces o hay demasiados estrógenos activos dentro del cuerpo porque como está desequilibrada la microbiota o el estroboloma, me mete mucho en exceso o me saca todo en exceso. Entonces, sí. ¿Y qué pasa si tenemos más estrógeno de lo normal? Porque, digamos, tal vez es una pregunta tonta, pero a veces uno en esta etapa que uno no quiere perderlos, usted quiere tenerlos, entonces usted quiere como, no importa que tenerlos más. Existe un mayor de la cuenta, o sea, Claro, ahí es lo que llamamos dominancia estrogénica, ¿verdad? Que lo que va a pasar es que yo voy a metabolizar mal las hormonas y entonces voy a activar muchísimos estrógenos y los voy no a tener más en exceso, sino a recircular y a reciclar. Y esa recirculación y reciclaje es lo que hace que mi cuerpo más bien se inflame, porque no están bien, no son los correctos, no se está desechando la parte correcta. Entonces, ese exceso también me da sintomatología clara. Okay. Ahí es importante saber que hay una diferencia en edades fértiles. Trabajamos con 3 tipos de hormonas, el estradiol, el estriol y la estrona. Y en la parte perimenopausia y menopausia trabajamos con la estrona, que es la que más abunda dentro del cuerpo, pero esta es clave porque se trabaja mucho en tejido adiposo y entonces nos hace ese exceso de grasita, inflamación abdominal. Y hablando un poco más de síntomas, doctora, se habla mucho de la inflamación, la fatiga, el aumento de peso, o sea, todo esto influye en estos desequilibrios que tenemos dentro de la microbiota y del estroboloma. Claro, al tener el desequilibrio en el estroboloma, voy a tener metabolitos dañinos, entonces el estroboloma va a hacer una enzima que se llama la beta-glucuronidasa y esto me va a generar que haya reactivación y recirculación, reciclaje de estos hormonas activadas, este exceso de hormonas. Exceso me refiero a que no es subjetivo, ¿verdad? No es un exceso, sino una recirculación. Y eso va a hacer que me dé mayor inflamación. Entonces ahí va de la mano con el aumento de peso, el cambio de humor, todo lo que son patologías hormonodependientes. Y sí, definitivamente, ¿verdad? Y eso tiene que ver con la grasa, digamos. O sea, el estrógeno, el estroboloma está dentro de las células grasas. El estrona, la hormona estrona, la que va dentro de las grasas. Claro, ella va a necesitar tener mayor actividad, va a querer ser la diva del predominante. Y es por eso que aumentamos el peso. Exacto, para poderse formar mayor. Y más eso sumado al desequilibrio que va a hacer que hayan recirculando hormonas activas que no venían de estar ahí, hace que haya un aumento del peso. También porque hay un cambio en las hormonas que me dan la saciedad, ¿verdad? Por culpa de la deficiencia del estradiol y el aumento de la estrona. Wow. Okay. Doctora, y entonces como para resumir un poco la relación entre microbiota y la dominancia estrogénica. Básicamente es eso, lo que la enzima beta-glucuronidasa que se empieza a formar en exceso por culpa del estroboloma que estaba en desequilibrio, o sea, los trabajadores faltaron unos y otros están haciendo loco, básicamente, empiezan a generar más de esta otra sustancia y se recircula más esta hormona activa que debería de desecharse en una cantidad y eso genera la inflamación y eso es la dominancia estrogénica. Al fin, el desequilibrio
Pero desequilibrio de estrógeno, o sea, implica para arriba, pero también para abajo, o sea, deficiencia de la hormona. Pueden haber más. En este caso sería dominancia estrogénica, que sería que estoy recirculando o reciclando, pero también está la deficiencia. Que es lo que se ve en etapas de perimenopausia, digamos, lo que se escucha como más común, ¿verdad? Es que se nos bajan los niveles de los estrógenos. Exactamente. Entonces también la deficiencia, que es que eliminé más de lo que tenía que eliminar, se me fueron todos, los inactivé y se me fueron todos y no me dejé recirculando casi nada, ¿verdad? Entonces eso también me va a generar sintomatología. ¿Qué sucede con la microbiota en la perimenopausia y la menopausia? Ok, lo que pasa es que en la perimenopausia y menopausia se pierde el equilibrio de la microbiota por diferentes situaciones, por hábitos principalmente, porque llevamos años teniendo tal vez malos hábitos, sin cuidar nuestro intestino adecuadamente, pero no tenemos idea de lo importante que es. Y lo otro es que la caída de estrógenos me afecta directamente la membrana intestinal. ¿Ok? Ok. Wow. Totalmente, o sea, afecta en el intestino la caída de estrógenos. Ajá. Básicamente lo siguiente, me afecta tanto la membrana intestinal que lo que pasa es que hay una mayor permeabilidad del intestino. Ajá. Entonces doy paso a sustancias tóxicas o incluso fragmentos bacterianos que entran directamente al torrente sanguíneo y en torrente sanguíneo me va a generar como si el sistema inmunológico estuviera en amenaza todo el tiempo. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Tratar de controlar la amenaza, el exceso de toxinas, el exceso de estas bacterias extra, y lo que me hace son sustancias que me inflaman. Se llama inflamación de bajo grado. Es una inflamación que es baja, pero es crónica y es lo que empieza a generarme la cantidad de síntomas a todo nivel, desde el cerebro, la niebla mental, la fatiga, la inflamación. Eso lo quería decir, que síntomas pueden estar relacionados con este desequilibrio. Además de niebla mental, la ansiedad, inflamación. Exacto, ansiedad, inflamación, insomnio, la retención de líquido, el aumento del peso, la fatiga, todo tiene que ver con este desequilibrio porque es inflamación ya a nivel crónico y a nivel de todo el sistema. Y todo se origina por esta nueva permeabilidad del intestino. Por la permeabilidad intestinal, exacto, y el desequilibrio en la microbiota. ¿Cómo tenemos que cuidarnos nuestra microbiota y nuestro intestino? Y no solo tiene que ver con el hecho de que seamos estreñidas, digamos, sino que produce esta inflamación. No tiene que ver nada más con el hecho del estreñimiento. El estreñimiento es uno de los síntomas que me pudiese dar. En muchos casos puede ser o muy estreñida o más bien con un hábito intestinal muy pastoso y diferente. Entonces las chicas se sienten muy incómodas porque se desregula completamente. Pero es básicamente, eso sería un síntoma del desequilibrio inicial. Ya el desequilibrio está, ¿verdad? Ya no tenemos suficientes soldados ahí, entonces el cuerpo empieza a no poder desechar el acúmulo de heces o más bien a desechar todo lo que comemos y no absorber nutrientes, ¿verdad? Eso quiere decir que podríamos decir que algunas mujeres tienen más síntomas a raíz de todo este desequilibrio que viene dentro del intestino. Que todo se causa, la raíz es el intestino. Exacto. Y bueno, pues algunas tienen más síntomas que otras definitivamente porque, bueno, los hábitos influyen muchísimo, la genética, qué tipo de alimentación lleva la persona. Todas nacemos con una cantidad de óvulos diferentes, ¿verdad? Entonces, y no todas tenemos la misma cantidad de hormonas al final, ¿verdad? Y eso nos puede ir afectando a unas más que a otras. Y finalmente se suma todo y algunas personas viven con muchísimo más sintomatologías que otras. Pero si existe ese equilibrio en el intestino, es más probable que haya menos síntomas. Por ejemplo, el de la inflamación. Si no hubiera el desequilibrio, habría menos síntomas específicamente. Doctora, hace un ratito usted habló sobre cómo la estrona, espero decirlo bien, promueve el aumento de la grasa, ¿verdad? Porque se alimenta de la grasa. Nosotras en esta etapa hablamos mucho del tema de grasa abdominal, pero podemos hablar un poco también sobre la resistencia a la insulina y si hay una relación con la microbiota. Claro. Lo que pasa es que al haber la disbiosis,
o el desequilibrio, ¿verdad?, de la microbiota y del estroboloma, se va a romper el equilibrio entre las sustancias beneficiosas y las dañinas. Se aumenta la permeabilidad intestinal, entran todas estas toxinas al torrente sanguíneo, los fragmentos bacterianos, y eso me activa el sistema inmunológico en amenaza. Me hace sustancias o metabolismos proinflamatorios, pero también me disminuye los metabolitos antiinflamatorios. Que en cuestión de páncreas, por ejemplo, el butirato es un metabolito que me podría ayudar, pero lo disminuyo por culpa de este desequilibrio. Y ahí es donde entra la resistencia a la insulina. Okay. Entonces sí puede ir relacionado completamente con un desequilibrio en microbiota, una resistencia a la insulina. Ajá. Y si habláramos de salud cardiovascular y salud cerebral en mujeres después de los 40, ¿cuál es la relación con la microbiota y todo esto que estamos conversando? Ajá. En cuanto al sistema cardiovascular, lo que pasa es que esta inflamación de bajo grado, que se vuelve crónica, empieza a hacer que haya mayor cantidad de metabolitos dañinos o de sustancias proinflamatorias, lo que hace que yo tenga mayor riesgo a tener una arteriosclerosis, hipertensión, incluso enfermedad cardiovascular, ¿verdad? Y en el cerebro hay un eje que va de intestino, cerebro, hormonas, y pues obviamente me afecta a una neuroinflamación, porque toda esa inflamación que ya está de bajo grado ahí va a ir directamente al cerebro, entonces también me desequilibra lo que serían hormonas como, o sustancias como la GABA y la serotonina, dándome síntomas como de ansiedad, depresión, insomnio, niebla mental, ¿verdad? Que no me puedo concentrar, que no logro aprender igual que antes y todo este tipo de problemas. Yo no sé, doctora, si ustedes lo ven a nivel médico, pero los profesionales en salud como usted, pero definitivamente nosotros que estamos desde la otra barrera, creo que durante muchísimo tiempo hemos subestimado el rol del intestino. ¿Verdad? Lo poderoso que es como un órgano más allá de, bueno, ahora se habla como un segundo cerebro y demás, pero yo siento que es como un discurso bastante reciente. Si empezamos a hablar sobre el tema del envejecimiento femenino, ¿verdad? Y cómo estamos subestimando nuestra salud del intestino. Sí, definitivamente lo hemos subestimado por años. Yo creo que demasiado, diría yo, o sea, en serio que yo creo que eso ha sido muy ignorado. Se creía que eran cosas muy aparte. Yo creo que el mayor error de la medicina es que hemos aprendido a dividir el cerebro de los ovarios, del intestino, del corazón, y realmente somos seres íntegros y al final todo tiene conexión, una conexión mucho más profunda. Y resulta que los órganos se retroalimentan unos a otros. Ellas tienen su forma de conversar entre sí y eso es por medio de sustancias, hormonas y es ahí donde está la relación real. Claro. ¿Verdad? Por eso sí está completamente subestimado. Y si hablamos de estrategia, ¿por dónde deberíamos empezar las mujeres? Ok, yo creo que el primer paso es evaluar los hábitos de las mujeres. Cómo estamos durmiendo, cómo estamos manejando el estrés, de qué nos estamos alimentando realmente. Usualmente comemos por carrera, por el paso, ¿verdad? Porque necesito llenar la pancita, pero no estamos pensando en nutrirnos adecuadamente. Entonces, evaluar esos hábitos es importantísimo. ¿Qué hábitos son claves para mejorar el estroboloma? Ok, básicamente una dieta alta en fibras. Ok. Probióticos, prebióticos y bueno, todo lo que son los fermentados y reducir los ultraprocesados y el azúcar que tanto daño nos hace. El azúcar, hablemos de azúcar blanco o hablamos de edulcorantes o azúcar. Ok, básicamente. Es que ahora hay todo un tema con eso. Es muy difícil y créanme que en mi consulta es de las cosas que más me cuesta a mí llegar porque estamos bombardeados de una alimentación súper diferente en la actualidad. Entonces, claro, azúcar es prácticamente todo. Incluso hay estudios que dicen que el azúcar puede apagar el sistema inmunológico dentro de la médula ósea en 30 segundos. O sea, wow. Eso es una locura. Entonces, yo creo que básicamente tenemos que sernos muy conscientes que el azúcar es un mal, una muy mala
práctica que no deberíamos de tener y cambiarlo por azúcares naturales, o sea, todo lo que sean de frutas, bien, o sea, azúcar no es solo el azúcar de mesa, azúcar también en frutas, en vegetales harinosos y demás, ¿verdad? Ahí podemos obtener una buena azúcar. Pero, y con respecto a los sobrecitos, ¿verdad? Eso siempre es mejor cambiarlos. Hay unos que son mejores, tal vez fruto de monje o el xilitol, que son opciones que tenemos, o la miel. A mí me gusta mucho decirles, bueno, podemos consumir miel o tapa dulce natural, ¿verdad? El agave, que se ha puesto un poco más de moda. El agave, lo que pasa es que usualmente trae jarabe de alto en fructuosa, entonces le suben el azúcar por otro lado. Entonces podría ser un muy buen aliado si no está manejado o manipulado químicamente. Incluso la miel de maple, si es orgánica, perfecto, pero si es... no, pero el que venden en el súper es con sabor a maple. Es solo azúcar con agua, fatal, y tinte. Terrible para la microbiota. De hecho, ¿y los ultraprocesados, por ejemplo, para la microbiota? Fatales, porque esos ya estamos hablando de que entran químicos, entonces estamos alterando la barrera intestinal, rompiéndola con estas sustancias que comemos todos los días y entonces la hago más permeable y eso es lo que me genera la inflamación crónica, ¿verdad? Porque absorbo todas esas toxinas del torrente sanguíneo y eso es lo que me daña. ¿Se puede recuperar una microbiota dañada? Sí podemos, claro, tenemos que saber cómo hacerlo. Por ejemplo, la fibra va a actuar como un alimento para las bacterias, entonces me va a ayudar a favorecer la producción de metabolitos antiinflamatorios y además me va a ayudar a eliminar las hormonas de desecho, digamos, las que ya no necesito. ¿Y algún ejemplo de fibra, Doc? La fibra son los alimentos como, bueno, a mí me encanta decirle a mis pacientes que consuman batidos verdes en ayunas. Ojalá todo el batido verde sin sacar Sí, sin colarlo. Sin colarlo, exacto. Eso es pura fibra. Entonces, eso me va a ayudar a alimentar mis bacterias, ¿ok? En ayunas, ¿y qué pasa si uno se lo toma después? No, lo puedes tomar después sin ningún problema, pero una buena práctica en ayunas te va a ayudar muchísimo a regular los hábitos intestinales. Entonces, súper bueno. Luego los probióticos que me van a ayudar a restaurar la microbiota. Es como dar nuevos soldados o nuevos trabajadores al laboratorio que yo necesitaba. Entonces, bueno, ahí estoy suplementándolos y ahí podríamos, por ejemplo, decir que el yogur, el kéfir, el chucrut, la kombucha, ¿verdad? Todos los productos fermentados me pueden ayudar. No solo los probióticos. Los que son tomados. De nutrientes, Y los probióticos son el alimento directo para esos probióticos. Entonces, además de tener bacterias, necesito que ellas estén saludables, que se alimenten bien. Y para eso son los probióticos. Los prebióticos están usualmente en las blueberries, el ajo, la cebolla, los espárragos, ¿verdad? Prebióticos. Entonces, los prebióticos. Sí, porque a veces tenemos una confusión entre los probióticos y probióticos. Ok. Entonces sí, definitivamente sí puedo regenerar esa microbiota dañada dándole estos grupos alimenticios y ayudando un poquito más a... Y la famosa chía y la linaza que tienen, que ahora te dicen que también te ayuda al equilibrio hormonal, que también ayuda a la microbiota y todo esto, ¿sí se debe consumir o no? Y si la respuesta es sí, ¿cuánto al día? Sí podemos consumir chía y linaza, son también muy buena alimento de fibra, o sea, ahí viene a entrar la fibra en cuestión. Entonces lo puedes incluso mezclar con el batido verde en las mañanas, una cucharadita de chía, o poner la linaza, ¿cómo le llaman? Sentar la linaza o que la ponen a descansar, a reposar la noche. A reposar, como la chía a reposar. La reposas y el día siguiente la puedes utilizar incluso en una avenita o en un budín de chía, ¿verdad? Que hay personas que lo hacen. También le puedes ayudar a agregar esa linaza. Bueno, y que decirte que la linaza es maravillosa para la piel, la cara y el cabello, ¿verdad? La linaza, el agua que suelta la semilla o todo y semilla. La semilla la puedes colar, o sea, yo usualmente la licúo y luego la colo. Sin embargo, porque la linaza en polvo. O puedes usar linaza. Sí, que la compran molida. Ambas. La babita es lo que regenera la membrana,
¿verdad? Ok, Es como Entonces, aunque esté en polvo, debería estar reposada igual. reposada. Dejar que suelte. Qué interesante. Que suelte la babilla. Ok. Es súper bueno. ¿Qué errores ves más frecuentes en la consulta, Doc? A ver, yo creo que el error más común es que los pacientes creen que solo suplementándose con unos probióticos, a la mayoría les pregunto, ¿y estás tomando algo? Ah, sí, no, yo tomo probióticos todos los días. Y ya, ¿verdad? Que eso es suficiente. Ese es el error. Yo creo que el paciente debe aprender a cambiar los hábitos. O sea, si consumas todos los probióticos del mundo, si no cambiamos hábitos, vamos a seguir dañando y alterando el equilibrio de la microbiota. En la parte de la hidratación del intestino, ¿eso ayuda a la microbiota? Sí, súper importante, porque nosotros requerimos agua para poder trabajar y poder hacer intercambio de sustancias. Entonces, hidratarse no solo me va a ayudar a la microbiota, sino que me va a mantener mi cuerpo realmente hidratado. Mis articulaciones requieren agua, mi cerebro requiere agua para trabajar, mis ojos requieren agua. Básicamente, la hidratación es básica para todo. ¿Y debería ser agua pura del tubo o cómo? Qué pregunta, ¿verdad? Sí, usualmente el agua pura no nos va a hidratar tan bien. Debemos Ajá, de por eso, aprender a ajá, hacer como una ajá. especie de sueritos, ¿verdad? Entonces es una buena práctica tener 1 litro de agua, echarle un limón, una media cucharadita de agua, de sal rosada, perdón, y tal vez una cucharadita de miel. Eso me va a aportar más electrolitos que si fuese solo agua, ¿verdad? Sí. Todas, o sea, todas son en el agua. En 1 litro a consumir todo Ajá, el día. El digamos, otro litro el lo limón puedes con consumir. la miel y la sal. Sal rosa. Ajá, rosa. Algunas personas incluso Sí, porque yo usan- tomo solo agua. usan agua de mar. Ahí hay un debatecillo de que el agua de mar puede perder sus minerales y demás, pero es también una buena práctica. Es 1/3 de agua de mar, el resto agua filtrada, y ahí nada más le agregas el limón y la cucharadita de miel y listo. Ok. Eso está cargado de minerales y de electrolitos. No es cualquier agua de mar, ¿verdad? No los quiero ver en la playa consumiendo agua de mar de la orilla, por favor. ¿Y qué pasa si le ponemos electrolitos? Ya. Podemos utilizar los electrolitos, sin embargo, lo ideal aquí sería entonces encontrar unos electrolitos que no tengan tintes ni químicos. Ah, ¿verdad? eso me queda Súper así. importante porque volvemos a lo Volvemos mismo, a- volvemos a dañar la permeabilidad y eso es lo que no queremos. Ok. Ay, esto me encanta, está demasiado Me interesante. encanta porque creemos que todo es como un tema hormonal, que se nos bajan las hormonas, ¿verdad? Que con los años y demás, pero además, más que eso es cómo el cuerpo está procesando las hormonas que tenemos, las hormonas que nos quedan, ¿verdad? Como que no es solo como, ya se me fueron, se me están yendo, sino qué estoy haciendo con las que tengo. Con las que tengo. No, y que uno no tiene exactamente. idea que la recicla, o sea, Ajá. que se vuelven a entrar, o sea, vuelven a reciclarse. Exacto. Sí, no es solo la deficiencia, o sea, creemos básicamente que llegamos hasta donde caen las hormonas y ya, eso fue todo. Y no, realmente no es solo eso, porque no nos quedamos del todo sin hormonas. O sea, básicamente hasta morirnos seguimos teniendo una cantidad de hormona que nos va a seguir trabajando. Sin embargo, esta es un poquito más problemática que la otra, ¿verdad? Y esta es la que ya se puede reciclar y que activar y generarme más síntomas. Y entre más sano esté esa microbiota, mejor nos va a ir con ese equilibrio hormonal, aunque estemos en posmenopausia. Exactamente. O sea, sí podemos regular, mejorar la calidad de vida y mejorar la sintomatología si entendemos cómo regular la microbiota. De hecho, fui a un Anti-Aging Summit el año pasado, si no me equivoco, y hablaron incluso de la microbiota dental, que eso nunca nadie lo habla. Entonces, había muchos estudios con respecto a eso, con que ahí es donde empieza el verdadero desequilibrio con la pasta dental, los enjuagues orales, y eso nos afecta montones ya la microbiota intestinal directamente. Entonces, ojo, también hay que tener cuidado con qué nos lavamos los dientes y qué tipo de enjuagues estamos utilizando. Qué fuerte. Aquí estamos aprendiendo a leer las etiquetas. Sí, Muy importante. básicamente. ¿Cómo podemos cambiar la manera de abordar la menopausia cuando entendemos esta conexión del intestino y las hormonas? Ok, sí, básicamente
ya entendiendo la conexión intestino, cerebro, hormonas, ¿verdad? Y este eje como un todo, como algo integral y no solo una caída hormonal, se convierte en un proceso más integral. Entonces se puede acompañar mejor a una persona si logramos entender esta parte. No es fácil, no es sencillo, ¿verdad? Cambiar hábitos que ya vienen de muchos años atrás y demás es un poquito complicado, pero se puede y se puede abordar adecuadamente. Si una mujer de más de 40 años te escucha hoy, ¿qué debería empezar a hacer inmediatamente para mejorar su salud hormonal desde el intestino? Ok. Definitivamente dejar los ultraprocesados, el azúcar, consumir más fibra, más prebióticos, más probióticos. Ultraprocesados, podríamos hablar de algo tan simple como la ketchup, o sea, la salsa esta. Exacto. La salsa, los ketchup, embutidos. La mayonesa. todo, Bueno, la galleta. mayonesa mientras sea natural. Pues, o la sea, mayonesa sí puede ser un poco más casera, pero la sí, hecha en todas casa. las salsas, aderezos, papitas. sí, porque a veces le ponemos aderezos a las ensaladas pensando que estamos haciendo algo muy bueno. Y no. Y no. Ajá. Vea, esto es toda una jornada. Yo creo que yo en estos años he aprendido a que en la casa se hace lo más natural posible. Afuera no me vuelvo un poquito loca porque si no Cuesta mucho, cuesta ya, muchísimo, ajá, sí, pero dentro de la casa tratar en la medida de lo posible que todo sea lo más natural. Entonces, bueno, pues yo en este viaje he aprendido a hacer hasta natilla con yogur griego, que es yogur griego con sal básicamente, y sabe muy bien. Y es una muy Bueno, yo lo buena usaba, fuente de yo probióticos. usaba el yogur griego en España que no había natilla y lo sustituía y sabe bien, sí, para el gallo pinto, Un poquito de digamos. sal y Sí, sabe bien, para el gallo pinto se está muy bien. convierte. Las salsas, los aderezos los puedes hacer también con yogur griego y blueberries. O es hacer como una uno, especie de exacto. mermelada semidulce. y Hacer le uno echas- mismo los Exacto. Es aprender aceite de oliva. a usar más aceite Aprovechar de más como oliva. los ingredientes más crudos, ¿verdad? Más reales. Exacto, comida más casera. Yo lo que me devuelvo es a cómo hacían las mamás antes. Yo Sí. recuerdo que las fiestas de cumpleaños las mamás daban el arrocito con pollo hecho en casa y el refresco era igual hecho en casa. En la actualidad todo es de Paquetes, envase, sí, ¿verdad? ajá. Para no decir nombres. Pero sí, en la actualidad es como lo más sencillo. Tanto así que para uno la vida se vuelve complicada si tenés que volver a lo de antes, pero es reacostumbrarse. Una vez lo Es intenté cierto. con mis hijos y fue un poquito caótico hacer litros de limonada casera y yo dije, me voy a volver loca, pero bueno, al final lo logré y fue todo un De hecho, mi hermana me está contando que un día de esos estaban haciendo Nutella casera. Entonces, que a ellos les encanta ese tema del chocolate y la Nutella, que entonces se pusieron a hacerlo mejor en casa y que es mucho más saludable, que ahorita ya está tratando de quitar esta parte de los procesados, que los niños consumen, aunque Demasiado. parezca mentiras, es demasiado. Demasiado, demasiado. O incluso uno que tiene un antojito y de repente unas gomitas se te antojan. Y las gomitas son súper sencillas de hacer. Entonces, fruta. Va para la licuada. próxima clase de cocina con Ay, la sí, doctora. la vas a tener. Vamos a tener que venir. Estás pero súper. Muchísimas gracias, doctora, porque definitivamente no nos esperábamos. O sea, Laura y yo estábamos así como asombradas porque no nos esperábamos. Hemos estado escuchando desde hace poco el tema de la microbiota, pero esta relación tan directa con el estrógeno, el estroloma, que no sabíamos ni qué era. O sea, de verdad que ha sido un capítulo donde hemos aprendido un montón. Qué dicha. Me alegra muchísimo, de verdad, que les funcione a ustedes y a todos los que nos van a escuchar. Y ¿no? ¿Cómo la encuentran en redes sociales? Ok, en redes sociales estoy en Servisalud CR o Regenera CR. O pueden buscarme por mi nombre, Michelle Fournier Pérez, y escribirme al número telefónico 8711-5727. Bueno, en el directorio también está. Sí, el Bueno, directorio hoy de Senrey. entendimos que la menopausia no es solo una caída hormonal Es un sistema completo que necesita ser entendido y acompañado. y que tu microbiota puede ser una de las piezas más importantes de ese equilibrio. Wow, o sea, demasiado. Demasiado. Muchísimas gracias, doctora. Esto fue Sin Reglas Podcast, donde la información se convierte en poder. Nos vemos en el próximo episodio. Bye. Chao. Bye.
Si querés seguir educándote sobre temas de menopausia, nos vemos en el próximo episodio para seguir rompiendo las reglas juntas. Nos despedimos. Puedes encontrarnos en sinreglascr.com o en nuestras redes Sin Reglas CR.